Vamos a dar paso a la segunda intervención de esta mañana, una intervención de José Luis Plaza, con el muy sugestivo título La barraca, vanguardia plástica, crítica social y utopía experimental. José Luis Plaza es doctor en Historia del Arte por la Universidad de Granada y es un especialista en la obra de Lorca, fundamentalmente en su relación con las artes plásticas, esa dimensión de Lorca que quizás desde la filología nos parece que queda en un segundo plano, pero que tiene tanta importancia y más aún en el ámbito que se está tratando, que estamos tratando en estas jornadas en La Barraca, que no hay que olvidar que es un proyecto teatral y por tanto no solo literario, sino también escenográfico, actoral, plástico, lumínico, etc. Entre las publicaciones de José Luis Plaza relacionadas con Lorca están los libros recientes, muy recientes, los dos, sobre todo el último, claro, Efebos Tristes, la iconografía homosexual de los dibujos de Federico García Lorca, y el Apocalipsis, según Federico García Lorca, los dibujos de Nueva York, este último libro de este mismo año 2022. José Luis Plaza es profesor que ha ejercido en diversos lugares, en diversos ámbitos, en diversos másteres, conferenciante, participante en congresos, también en distintos territorios y universidades. Forma parte del grupo de investigación UNES, Universidad, Escuela, Sociedad, estos tres pilares con esta relación tan intensa y tan interesante que creo que convendría repensar con alguna frecuencia. No me voy a ir por ahí, aunque siento la tentación de hacerlo. Ha desempeñado y desempeña también la curaduría en diversas exposiciones. Es el responsable del proyecto Lorca Vuelta de Paseo. José Luis, por lo que veo, es un maestro en los títulos, en el arte de bien titular, ¿no? Promovido por la Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad de Granada y que tiene una finalidad educativa y social, además de la, digamos, estrictamente cultural, si es que pudieran extendirse estas dimensiones, estos aspectos. Le paso la palabra a José Luis Plaza. Muchas gracias, José Luis. Muy bien. Pues buenos días y nada, en primer lugar agradecer a todos los alumnos y alumnas que estáis aquí asistiendo a estas jornadas, por supuesto a Luciano García Lorenzo por invitarme, estoy encantado de estar aquí, a tu presentación, Eduardo, y nada, y sin más dilación voy a empezar con esta charla que yo sí que he acotado muy bien y que he escrito para no difuminarme mucho, ¿no? Porque son muchos datos los que traigo y quiero ajustarme al tiempo para no cansar, ¿no? Digamos que sí, se va viendo todo, ¿no? La historia del teatro moderno va indisociablemente unida a lo que podríamos denominar una investigación escenográfica atenta a la expresión de las imágenes y los espacios. Basta recordar cualquier nombre de los grandes renovadores de la escena de la primera mitad del siglo XX, desde Gordon Craig, el propio Appia, aunque empieza en el fin del siglo, Copeau, el citado Meyerhold, Erwin Piscator, o Reinhardt, tan vinculado a Lorca, ¿no? También en alguna ocasión por la Zapatera prodigiosa, ¿no? Para comprender hasta qué punto cada poética teatral entraría en una determinada concepción del espacio. El arte escénico desarrollado en este periodo será un cruce de caminos donde tradición y modernidad se conjugarán como hasta entonces no se había producido en la historia de la puesta en escena contemporánea. Y como apuntaba el gran historiador francés Pierre-Franck Castel, cito, literal, en la época de la pintura abstracta es imposible el espacio cúbico de 3 dimensiones como expresión normal de la sociedad contemporánea. En este sentido, el espacio teatral tradicional habría muerto y fundamentalmente se convertiría en un arte visual. De eso es de lo que vengo a hablar, de esa transformación, de ese paso de la escena a un arte visual, ¿no?
surgirán nuevos conceptos estéticos que adquirirían una mayor vigencia en el entramado y complejo del mundo de las vanguardias, desde el final del XIX hasta la Segunda Guerra Mundial, pero que se adecuaría perfectamente a los elementos de la correspondencia de las artes y los nuevos elementos de avance técnico. Yo no me voy a detener, por falta de tiempo, en explicar cada uno de los bocetos, algunos quizá, pero bueno, lo voy a ir mostrando para que se vayan ilustrando también mis palabras, ¿no? El espacio escénico se convertiría en un auténtico arte visual. De eso se trataba, ¿no? En un sentido plástico, como si de un cuadro en movimiento se tratara. Los pintores tuvieron que plantearse el espacio escénico como un espacio pictórico. Y los grandes pintores que triunfaban en las galerías de artes europeas, americanas también, se convertirían en modernos escenográficos. Baste citar algunos de los nombres que vamos a ver aquí, de los muchísimos que hay que se implicaron en la escenografía y el figurinismo, como hemos visto Mondrian, Vasily Kandinsky, desde luego el citadísimo Picasso, al que volveremos, sin olvidar al grueso de los artistas más destacados de los distintos movimientos de vanguardia. Y yo he seleccionado unos cuantos nada más, desde el constructivismo ruso, ¿no?, tan importante en la época anterior a la subida de Stalin al poder, ¿no?, con esta puesta en escena antológica, el coludo magnánimo de Kromenlik y las escenografías de Lyubov Popova, algo realmente espectacular. Pero también, por citar otras poéticas de vanguardia, el futurismo de uno de los grandes artistas, de uno de los grandes escenógrafos del futurismo italiano, que es Fortunato de Pero, ¿no?, en esta fantasía de New York, Babel, pero también la Bauhaus, ¿no?, con sus distintas propuestas, quizás lo más radical que nunca se haya hecho en el teatro, por lo menos en la época de las vanguardias, ¿no? Y Oscar Lemme, al que yo le tengo especial predilección, ¿no? Pero también nos vamos a la poética dadaísta, ¿no?, y a aquellos encargos que Tristan Tzara le hace a nada más y nada menos que Sonia Delaunay, ¿no?, quizás más vinculada y conocida por su marido, ¿no?, Robert Delaunay, pero como artista, además tan vinculada en España, en Barcelona, en Madrid, que estuvo por aquí, ¿no? Y estos vestuarios, esta figurinía y esta escenografía para El corazón de gas. ¿Por qué no traer un español, Joan Miró, ¿no?, y esa colaboración con los ballets de Montecarlo, ¿no?, relacionándolas con el surrealismo, ¿no?, este juego de niños, ¿no? Bueno, los ballets de Montecarlo son los herederos de los ballets rusos, como bien sabemos, ¿no? En la vanguardia artística, el soporte escenográfico se convierte en parte vertebradora del pensamiento dramático y, como este, solo se materializa en la puesta en escena y no se comprende sin ella. No existieron motivos de disociación, paso aquí, entre arte y artes plásticas. Es más, el teatro va a demostrar que en esta primera mitad del siglo XX se pueden tener muchas cosas y tener más caras de las que prefijaban los cánones. Teatro y artes plásticas son como vasos comunicantes con un fluido incesante. ¿Acaso uno de los... bueno, aquí podría extenderme muchísimo, pero porque es fascinante, uno de los episodios más importantes de aquellos años fue en relación de arte y artes plásticas y teatro y ballet. Por supuesto fueron los ballets rusos de Diaghilev, que tanto influyeron en Federico García Lorca, sobre todo en el sentido de la puesta en escena, en el sentido de la plástica, ¿no? Bueno, aquí he traído un boceto de Leo Bass, uno de los grandes escenógrafos de los ballets rusos, ¿no?, de Diaghilev, que luego fueron invitados por Manuel de Falla a la Alhambra y que con toda probabilidad Lorca pudo ver esta imagen del legado de Joaquín Tunira. Hay muchísimas fotografías en el que ya no hacía falta decorado porque ya estaba la Alhambra, ¿no?, pero se disfrazaron con estos maravillosos, con ese maravilloso vestuario basado en los figurines de Leo Bass, que tanto influyeron en Lorca y en el teatro, en la puesta en escena, mejor dicho, del teatro español de aquellos años, ¿no?, como, bueno, el conjunto Sadko. He tenido que seleccionar algunos de ellos, ¿no?, que, bueno, serían fundamental para entender
Por ejemplo, el primer montaje de la primera puesta en escena de Lorca, su primer estreno teatral que fue El maleficio de la mariposa, con decorados de Fernando Milloni y figurines de Rafael Pérez Barradas, ¿no? Tanto y tan importante y tanta influencia que el teatro de Gregorio Martínez Sierra, el teatro de arte, en el Teatro Eslava de Madrid, tuvo que ver con toda esta eclosión plástica, ¿no? de regama modernista, pero que cala en la vanguardia, ¿no? La aportación del pintor será fundamental, trascendiendo los límites del decorado, ya que por primera vez bajaría del mundo comercial de las galerías y los marchantes de arte para atribuirse un arte, valga la redundancia, más compartido, y realizar unas creaciones que en algunos casos fueron admiradas por cientos, incluso por miles de personas a la vez, en el caso de la Barraca. Este fue precisamente, el caso de la Barraca de Lorca, que pudo difundir por aquellos tortuosos y largos caminos de España las concreciones de unos lenguajes artísticos hasta ahora desconocidos por un público eminentemente popular, analfabeto, como era la mayoría del público español de aquellos años. En sus 5 años de actividad, además de entregarse de lleno a su labor pedagógica, por supuesto, y cultural, de enseñar el mejor teatro español del siglo de oro, supuso un nuevo sistema de trabajo artístico para todos los que colaboraron con el grupo, que fueron muchos y de todos los ámbitos. Para lo que en las galerías de arte hubiera supuesto simplemente manifestaciones habituales de lo que entonces se denominaba en España el arte nuevo, que es el arte de vanguardia, pasaron a ser aquí una experiencia completamente inusual. Y a pesar del alto grado de incompresión que pudo rodear a algunos de estos pintores, se llevó a cabo un verdadero acto de comunicación artística, como veremos, mediante un acercamiento espontáneo y popular a un público muy alejado de los circuitos de arte de vanguardia. Bueno, a un público alejado de cualquier circuito de arte, evidentemente, pero que aquí coincidía con la interpretación purificadora de los nuevos lenguajes del arte que siempre se había negado a este público popular, pasando a ser ahora los auténticos protagonistas. Como aventura teatral, en la Barraca confluyeron tanto la recuperación de los textos clásicos como la producción de experimentos vanguardistas, sobre todo en la puesta en escena, aunque la preocupación social de Lorca fue la de la educación, y lo digo con palabras mayúsculas, de un público ávido de aprender y desde luego de disfrutar. Y esta revivificación del teatro antiguo supuso una supuesta intervención, una supuesta real intervención importante de la vida teatral española en los años de la Segunda República, confirmando, por otra parte, ese afán juglaresco que Federico tuvo toda una vida dedicada al teatro. Lorca tuvo el empeño de devolver al pueblo lo que era suyo, mediante la restauración de una serie de valores literarios colectivos. Se propuso revivir el siglo de oro, una gran experiencia artística a través del teatro español de todos los tiempos, desplazándolo de la carga comercial a la que había estado sometido durante tantos siglos y emplazándolo a su lugar primigenio, el pueblo. La Barraca fue prácticamente una idea, un fenómeno de creación lorquiana, ¿no? No me quiero extender mucho en esto, pero bueno, están detrás, evidentemente es un proyecto republicano, político, detrás está la mano del Ministerio de Instrucción Pública, don Fernando de los Ríos, vinculado a la familia Lorca, que tanto tuvo que ver en ese grandioso viaje a Nueva York, ¿no? Y, por supuesto, don Bartolomé Cosío, mentor de las misiones pedagógicas, que es un proyecto paralelo, ¿no? pero de alcance análogo, pero diferente, ¿no? Y la Barraca, ¿no? La Barraca puede considerarse, por tanto, un proyecto político, desde luego, y social, democrático, en aquellos años primeros de la República. Y es político porque fue una creación auspiciada desde la administración de un gobierno y unas instituciones estatales, como fue la Unión Federal de Estudiantes Hispanos o la Federación Universitaria Escolar, dirigidas en un principio, como he dicho, por el ministro Marcelino Domingo y más adelante por el aludido don Fernando de los Ríos, herederos todos de ellos de una ideología, como todos sabemos, utópica,
derivado del liberalismo krausista y de la institución libre de enseñanza. De alguna manera, y resumiendo, con este modelo teatral, de alguna manera, con un modelo que se estaba llevando a cabo en Europa, especialmente en Alemania, de la mano de los grandes renovadores de la escena, ¿no? Piscator, Erich Hegel, Bertolt Brecht o Leopold Jesner, sobre todo, ¿no? Donde yo veo una gran vinculación con la propuesta lorquiana de la barraca, ¿no? Por ese concepto amplio de teatro político, entendido por tal como un arte comprometido con la realidad histórica de su tiempo. Y el teatro de Jesner fue el teatro de la República de Weimar, y fue político porque la realidad histórica era política y porque se comprometía con el régimen establecido democráticamente, frente a los ataques nazis por un lado y a los de los comunistas por otro, ¿no? He traído quizá una obra emblemática, ¿no? Sobre todo, no puedo detenerme en ella, pero sí en ese artista fundamental de la vanguardia europea alemana, del expresionismo, que fue Georg Grosz, ¿no? Que hizo este magnífico montaje, nada más y nada menos dirigido que por el gran Piscator, ¿no? Bueno, algunas proyecciones que se hicieron en esa polémica puesta en escena. El teatro universitario, porque de eso se trataba, de un grupo teatral universitario que en vacaciones dedicaba su tiempo completo con este proyecto cultural, se proponía fundamentalmente la renovación con un criterio artístico de la escena española, y para ello se valieron de los clásicos españoles como educadores del gusto popular. Encontramos esa interacción o intercambio producido entre el teatro español del siglo de oro y el popular. Fue la barraca el intento más avanzado del nuevo Estado político español, que iba a establecer en las artes una fuerza activa de la vida de la República. Esta fue muy versátil y, poniéndole ruedas, viajaría a lo largo de casi todo el territorio nacional, estableciéndose en plazas, mercados, pueblos y aldeas españolas. Como aventura teatral, se llevó a cabo tanto la revivificación de los clásicos como la producción de estos mismos clásicos como experimentos, ¿no? Sobre todo referido a la puesta en escena y la escenografía, con arreglos de obras clásicas de las que ya se ha hablado y que yo no me voy a detener, como fue el caso de Fuenteovejuna o de El Caballero de Olmedo, pero que también, por ejemplo, en el ámbito alemán hacía Leopold Jesner, adaptando un Hamlet a la Alemania de la República de Weimar, ¿no? Hay un punto que reivindico especialmente, ¿no? Y es el papel que tuvieron esos estudiantes, ¿no? En esta revolución, entrecomillémosla si queremos, y en estas actividades prerrevolucionarias que hicieron que la utopía republicana fuera posible en apenas unos pocos años, manifestándose especialmente en este teatro ambulante hecho para representar viejos dramas y nuevas puestas en escena. Consecuencia, por otra parte, del drama directo de la vida real de aquellos convulsos años y difíciles, pero igual de esperanzadores. García Lorca va a participar activamente en este renacimiento de la vida de libertad, haciéndose cargo, al menos al principio, de este grupo teatral. Después se vinculará. Llevará la farándula por los pueblos y las provincias españolas, ¿no? Las comedias con romance, armonizados por él mismo. Lorca, hijo espiritual del momento que forjó en la República, no piensa en otra cosa que en mitigar el dolor del pobre español, del campesino español, olvidado, llevándole la alegría piadosa de un teatro que revive y continúa la tradición eterna, teatro clásico, romances armonizados, canciones populares. La Barraca, compañía teatral inspirada y hecha a medida y semejanza del granadino, fue la mensajera que llevó a los remotos lugares del país el hacendado amor que Lorca sintió por el pueblo humilde. Si me permiten, no voy a leer mucho, pero sí voy a glosar algunas opiniones respecto de Lorca sobre el público que quiere para la Barraca. Cito literalmente, en el año 34, Juan Chabás le dice: claro que le gusta al público que también me gusta a mí, obreros, gente sencilla de los pueblos, hasta los más chicos, y estudiantes y gentes que trabajan y estudian.
A los señoritos y a los elegantes, sin nada dentro, a esos no les gusta mucho, ni a nosotros nos importa. Van a vernos y luego salen comentando, pues no trabajan mal, ni se enteran, ni saben lo que es el gran teatro español. En el año 30, también en el 32, también referido al público, dice Lorca: para mí ha sido una sorpresa y una gran experiencia ver la nueva acogida del público ingenuo, y más aún teniendo en cuenta que la representación y la puesta en escena son un tanto atrevidas, conforme a nuestro deseo de modernizar el teatro. Lorca se expresaba siempre con un ardiente apasionado del teatro, no descubro nada, ¿no? Y de su acción social. Esto sí que es importante, haciendo especial hincapié en el que el teatro debía contribuir a despertar y educar la sensibilidad popular, trazando un ideario artístico y avanzado y una preocupación política y social, transmitido a la barraca y a su compromiso con las capas más desfavorecidas de la España republicana. Lorca fue un principal ideólogo de la barraca. Era un hombre que al final, obligado de su vida, le gusta dirigir y hacer teatro. Y es esta la praxis y la forma que él pretende poder colaborar con la modificación de la sociedad. Lorca decía que la misión de la barraca no era poner teatro, no en el sentido de una exposición, sino cómo explicar lo que es el teatro y dar a conocer la inmensa función social que puede tener. La participación en la barraca le puso en contacto con el público popular, que significaba, por otra parte, la negación del público burgués. Y de alguna manera sí que voy a leer unas declaraciones, referidas ya no tanto a la barraca, pero sí contemporáneas, y además creo que la mayoría de las declaraciones realizadas por Lorca referente al teatro y casi a todo, la realizó en Buenos Aires, ¿no? En el año 33, cuando llega a Buenos Aires, y habla de su arte en general, ¿no? Y sí que quería leer esto porque ante la continuada banalización y preocupante banalización que se está haciendo en estos últimos años ya no solo de la figura de Lorca, que ya me preocupa bastante, sino también de su obra y del gran desconocimiento que hay de su obra dramática, literaria, poética y plástica, desde luego, dice así: mi arte no es popular, yo nunca he considerado que lo sea. El romancero gitano no es un libro popular, aunque lo sean algunos de sus temas. Solo son populares algunos versos míos, pero solo una minoría. Pero la mayor parte de mi obra no puede serlo, aunque lo parezca por su tema, porque es un arte, no diré aristocrático, pero sí depurado, con una visión y una técnica que contradicen la simple espontaneidad de lo popular, ¿no? Es contemporáneo de la barraca, o sea, son dos caminos completamente que se bifurcan, ¿no? El teatro clásico fue el gran protagonista de la barraca. Calderón, Lope de Vega, Cervantes, Lope de Rueda, Juan de la Encina, Tirso de Molina, los romances anónimos, y luego solo un texto contemporáneo, ¿no? Aparte del regalo que le hicieron con los títeres, ¿no? Que es La tierra de Álvaro González, de Antonio Machado. Estas recuperaciones de los textos clásicos y las opciones de lo moderno que propuso Lorca, sobre todo desde el punto de vista de la puesta en escena, ¿no? La década de los 20 y los 30 son los años en los que se recupera un género tradicional y genuino del teatro español del siglo II, del barroco, ¿no? O por lo menos del arte contrarreformista, como es el auto sacramental. Existió una auténtica revitalización en los autos, tanto en la escenificación de los clásicos como en la creación de nuevos textos, en los que yo evidentemente ni puedo ni debo entrar. No me refiero, por ejemplo, a los más conocidos de Alberti o de Miguel Hernández, o, bueno, ya algunas comparaciones que se han hecho, insisto, más por especialistas más avezados y filólogos, que yo no lo soy, ¿no? Esas comparaciones sobre el público y los autos sacramentales de Calderón, ¿no? El público de Lorca me refiero, ¿no? Digamos que en ocasiones encontramos simplemente alusiones o referencias concretas, ¿no? O en otras, me refiero al auto sacramental, se utilizan lo que tienen los autos de alegórico o abstracto, ¿no? Prescindiendo de su sentido eucarístico o religioso, o bien oponiéndose frontalmente a su espíritu.
Casi en todos los casos se va a producir la unión de una secular tradición con una voluntad de renovación, que en los años 30 el auto sacramental se vincula a la vanguardia. Recordemos esa especial conexión con el surrealismo, por su carácter abstracto, irreal y de ensoñación que los autos tenían. Pero recordemos el público de Lorca, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Esto no es nuevo. Lorca lleva montando autos sacramentales en Granada junto a su amigo Antonio Gallego y Burín, Menegildo Lán, Melchor Fernández Almagro, en el patio de los Aljibes de la Alhambra, a final de la década de los 20. O sea, él sabía muy bien lo que quería. Bueno, aquí tenemos algunas fotografías del montaje del auto sacramental con los decorados y figurines de Benjamín Palencia, ¿no? Es evidente que hubo un intento de resucitar el teatro español del siglo de oro, y así se hizo con una perspectiva contemporánea, innovadora y moderna, acorde con los tiempos que corrían, que por otra parte fue una constante del teatro europeo más avanzado, al menos política y socialmente de aquellos años, ¿no? Sin poder extenderme mucho, ¿no? Sí que la importancia, y peco aquí de mi formación de historiador del arte, ¿no? Esta gran vinculación que la plástica tiene fundamental con la barraca y con todo el teatro de Lorca, ¿no? Evidentemente sabemos que para la vida de sueño pidió a Benjamín Palencia, gran artista, que yo no me voy a extender porque ayer Juan Manuel Boneo, imagino que os daría muchísimos datos, ¿no? Le pide que se inspira en el Beato de Facundo, en el Beato de Liébana, ¿no? La versión de Facundo, ¿no? Que algo que no es nuevo en Lorca, por supuesto, porque él había acudido, ¿no? De hecho, bueno, yo sí que me he traído porque mi último libro, no sé si de camino hago un poco porque salió la semana pasada, ¿no? Que es el Apocalipsis según Federico García Lorca, en el que analizo los dibujos de Nueva York y que gran parte del libro giran en torno a esa recuperación, bueno, a esa, digamos, influencia de los beatos, los bestiarios medievales, en concreto el beato de Facundo, ¿no? Y esos dibujos neoyorquinos, esos autorretratos, donde esa bestia, supuesta bestia apocalíptica, o ese perro andaluz metamorfoseado, bueno, y mil cosas más. Bueno, parece ser que no hay duda de que aparezcan. Intento demostrarlo a través de este libro, ¿no? Que acaba de aparecer la semana pasada y que ya está distribuyéndose, ¿no? Ya digo que no es nuevo esto, ¿no? Porque bueno, aquí aparecía el dibujo Puta y Luna, que es uno de los dibujos neoyorquinos, ¿no? Y esa filiación con los bestiarios, con esas criaturas apocalípticas que tanto le gustan a Lorca y que, bueno, insisto, sin ánimo de extenderme, ya aparecen en impresiones y paisajes, ¿no? Ese viaje maravilloso que hace con Berrueta por el claustro de Santo Domingo de Silo, donde se queda pasmado ante esos capiteles románicos. Pero que ya en el año 23, en esa sesión de títeres, ya había utilizado el códice de San Alberto Magno, ¿no? Cuyo, en la famosa sesión de títeres, en la tarde, aquella de Reyes Magos, dedicada a su hermana Isabel García Lorca, con Manuel de Falla al piano, nada más y nada menos, y como escenógrafo a su amigo el Menegildo Lán, que se hizo cargo de los decorados del teatro planista, de las figuras, en los 3 montajes que se hicieron, que por primera vez, bueno, se tocó en España, si no recuerdo mal, la historia de un soldado de Stravinsky, que estaba invitado para esa tarde, pero que no llegó. Bueno, pues aquí tenemos una fotografía de la época, se conserva todo afortunadamente, porque los herederos del Menegildo Lán lo han conservado, y bueno, él quemó mucho por miedo en la guerra civil, y aquí tenemos esa fotografía y esa influencia donde aparece el albor del sol y de la luna, que luego retoma en la vida y sueño de Calderón en el año 32, Benjamín Palencia y el propio Lorca, que ya saben que en Lorca no sobra ni una coma, estaba todo medido, ¿no? He traído muchas citas, pero bueno, digamos que, a ver, sí, en el referido, sí quería citar por lo menos un fragmento, parece un texto bellísimo dedicado a Calderón, a la vida de sueño, ¿no? En la presentación del auto sacramental, ¿no? Cuando se refiere al teatro religioso de Calderón, ¿no? El hombre ocupa un segundo plano, todo tiende a él, pero no es el drama lo llevan los símbolos, lo llevan los elementos de la naturaleza que aquí aparecen, ¿no? El drama lo lleva como en la misa o como en los toros, viejo espectáculo donde se sacrifica
un símbolo, el drama lo lleva a Dios. Bueno, el texto es hermosísimo y largo que no me voy a poder extender, ¿no? Sí que quiero que vean, sin detenerme mucho, algunos de esos figurines que se han conservado, hermosos figurines que ahora, bueno, en la Fundación Benjamín Palencia, aunque está detrás la Galería Guillermo de Osma, que los está custodiando, ¿no? Bueno, algunos de ellos, ya digo que son bellísimos, que han sido expuestos en alguna ocasión, y algunas consecuciones, algunas proyecciones, ¿no?, que aparecen por ahí, ¿no?, como estos trajes de la tierra y el fuego, o esta imagen, bueno, tan premonitoria y tan hermosa como es el propio Federico interpretando la sombra en el auto sacramental, el personaje de la sombra, imagen premonitoria como casi en Lorca. No quiero convertir esta conferencia en algo visionario, pero parece mentira que pocos años después, bueno, desaparecerá de aquella manera, ¿no? Digamos que la recuperación de los textos clásicos por parte de la Barraca supondrá una intervención importante en la vida teatral de aquellos años. No será, por tanto, un restaurador del teatro antiguo clásico, tanto de López, Cervantes o Calderón. Hallaron en él un espíritu parejo que se desenvolvía con claro dominio. Lorca se tomará, además, se ha hablado aquí, la libertad, entre los textos elegidos, de suprimir o añadir a su antojo, bueno, a su antojo y con respeto siempre, según el instinto que le guiaba o según le convenía para reincidir en unos aspectos o en otros. Y esto podría convertirse a veces en un juego peligroso para aquellos que en fin, profesionales que no estuviesen preparados, y no era el caso de Lorca, sí que estaba preparado, y esas alteraciones que yo pongo entre comillas del Caballero y Olmedo o Fuenteovejuna fueron fructíferas, ¿no? Haciendo, por ejemplo, cambiar el sentido de las mismas, ¿no?, pero respetando siempre a los autores y a sus textos, ¿no?, aunque dándole, y es la importancia, él tenía muy en cuenta que era un público analfabeto, inculto, que se enfrentaba a unos textos que evidentemente podían ser dificultosos para ellos, ¿no?, dándole esa frescura y esa flexibilidad de ser vivo y sobre todo adaptándola a la realidad social e histórica de su tiempo, como fue el caso de Fuenteovejuna, que le trajo bastantes problemas. Opera en todo esto una consideración objetiva, y es que Lorca tenía el empeño de devorar al pueblo lo que era suyo, o sea, de restaurar olvidados valores literarios colectivos. Era consciente de que los siglos XVI y XVII habían tenido un teatro predominantemente popular, de corral de comedias, y se propuso revivirlo con una gran exigencia artística, desplazándolo de las salas del espectáculo comercial, de las salas tradicionales, y emplazándolo al corazón de los pueblos, a las plazas, ¿no? Reconoce que el problema de la novedad del teatro está enlazado en gran parte con la plástica escénica, ¿no?, con la puesta en escena en general, con la escenificación. Y este fue el sentido y la grandiosidad de la Barraca, realmente de todo su teatro. La Barraca también es parte de su obra. Bueno, de hecho, consideraba la más importante, ¿no?, o una de las más importantes. Este fue el sentido, por ejemplo, que Lorca daría a los montajes de la Barraca. Junto a esta escenografía innovadora y vanguardista, la puesta en escena insuflaría fuerza, vida y espectáculo, entendiendo sobre todo cómo lo clásico tiene que apasionar en la actualidad, haciéndolo cómplice, si es necesario, de la historia contemporánea, como lo hizo magistralmente en el montaje de Fuenteovejuna, dándole un marcado carácter social y revolucionario, acercándose de esta manera a lo que llamó el drama de la vida actual. Bueno, aquí se ha hablado evidentemente de la gran influencia que tuvo Fuenteovejuna en la Rusia del momento, es verdad. Luego la puso Alberto también, posteriormente su exilio de Rusia, también hizo una magnífica puesta en escena. En fin, pues Lorca la adecuó pues a los años de la República, ¿no? Es más, sí que le voy a leer aquí, me van a permitir un fragmento nada más. He traído más hablando de la refundición que se ha hablado aquí, de las alteraciones de los textos, ¿no? He referido en Buenos Aires a la Dama Boba, que la montó allí en el año 34 en el Teatro Avenida, ¿no?, con Lola Membíveres, etcétera, ¿no? Pero me refiero más a Fuenteovejuna, ¿no? Muy curiosas estas declaraciones. Dice: nuestros camiones con los anagramas y distintivos de la República nos expusieron a una pedrea en Estella.
que es un pueblo carlista, después de haberlos congregado y haber explicado, como acostumbramos, el asunto de la obra que íbamos a dar, la vida de quien lo escribió y demás cosas. Hicimos la obra, que era Fuenteovejuna, de Lope, y al final nos aclamaron. Y lo más sugestivo, lo que habla de una resurrección, fíjense qué palabras, son los gritos de ¡Viva España!, que acogen con frecuencia nuestras representaciones. Fíjense, son palabras, bueno, un fragmento de un texto bastante más largo. Bueno, aquí tenemos algunos de los telones, de los bocetos de decorado, del central, los laterales, ¿no? Y sin detenerme mucho por el tiempo, estos maravillosos figurines de Alberto Sánchez, sin lugar a duda uno de los artistas más importantes de la vanguardia. Yo no voy a hablar porque imagino que con la pasión que tiene Juan Manuel Bonet, os hablaría mucho de Alberto y su escuela de Vallecas y su vinculación con Benjamín Palencia y por supuesto con Lorca, que al final iba a hacer la escenografía en el año 34 de Yerma, pero desavenencias, pues al final cayeron en Burman y en Fontanal sus escenógrafos habituales. Bueno, aquí unos figurines de la época, que como ven están diseñados para ser con trajes contemporáneos. Evidentemente cualquier campesino de la época se identificaba cuando veía verse vestido como ellos mismos iban, ¿no? Bueno, he traído unos cuantos, bueno, aquí algunos de ellos, y algunas fotos de distintas representaciones, algunas de Ciudad Real, ¿no?, donde aparecen algunos de los actores y actrices de la barraca, ¿no? Antes se ha puesto el Guernica, claro, yo también lo traigo, y la fuente de Cardel, y claro, y esa escultura de Alberto, el pueblo español tiene un camino que conduce hacia una estrella, que ahora hay una copia en la entrada del Museo Reina Sofía de Madrid, y que se expuso por primera vez en el año 1937, en el pabellón español, en plena guerra civil, en la República, donde por primera vez se exhibe el Guernica, como es sabido, y donde iba a actuar la barraca, pero finalmente invitado por Luis Araquistain, y precisamente iban a llevar la puesta en escena evidentemente de Lorca. Lorca ya estaba muerto, y para que se crearon unos nuevos figurines y unos nuevos decorados diseñados por por Alberto Sánchez, que nunca la barraca llegó a París, ¿no?, desgraciadamente, ¿no? Bueno, digamos que con la barraca se van a difundir por los recónditos lugares de España las concreciones de unos lenguajes artísticos hasta ahora desconocidos por el pueblo, ya no popular, generalmente por el pueblo español. Se va a cumplir esa utopía que consistió en convertir en algo amplio y relativamente sencillo lo que para las distintas galerías de arte hubieran sido manifestaciones plásticas de vanguardia, de arte nuevo, pasaría a ser una experiencia completa y nueva, además de un acto de comunicación en la que los baremos de incomprensión que habitualmente habían rodeado los nuevos lenguajes plásticos se sustituyeron por un acercamiento más espontáneo que acababa por coincidir con esa interpretación purificadora de los nuevos lenguajes que tantas veces se les había pedido desde las infinitas exégesis del arte nuevo, del arte de vanguardia, y tantas veces se les había negado desde la misma naturaleza de los circuitos de arte de consumo. El criterio renovador de la barraca se extendió al concepto de la plástica, es de lo que estoy hablando yo aquí, ¿no?, escénica, y por ello reunió Federico a algunos de los pintores más interesantes y más destacados de aquel momento en España. No son moco de pavo, perdónenme esta expresión, ¿no? Todo un alarde de conocimiento no exento de riesgo, ¿no? Evidentemente José Caballero, ¿no?, como vemos aquí, que hizo bueno, algunas escenografías para la barraca, también para otras obras de Lorca, ¿no? En el caso del Caballero de Olmedo, estos figurines o estos telones de decorado, ¿no? Aquí hay una fotografía del actor Luis Risotto también para el Caballero de Olmedo. Si acaso unas pequeñas palabras me permite también, otra vez en Buenos Aires, unas declaraciones de Lorca referidas al Caballero de Olmedo, son más largas. Dice Lorca: yo quiero esta noche dedicar los aplausos del Senado y contando con su aprobación a la memoria de Lope de Vega, monstruo de la naturaleza y padre del teatro. Lope de Vega, múltiple, llega al paisaje de Shakespeare con su tragedia El Caballero de Olmedo, ¿no? Bueno, aquí tenemos algunas escenografías, bueno, una foto, o también las que hizo para el Burlador de Sevilla, ¿no?, por traer dos bocetos de decorado, que luego se sintetizaron mucho, ¿no? Se hicieron muchos bocetos, muchos figurines, muchos se conservan,
la mayoría no, de otros artistas de los que hablaremos más adelante, pero bueno, aquí tenemos esto, ¿no?, que es importante. Bueno, Caballero luego trabajó con él en el segundo estreno de la Boda de Sangre en Barcelona en el año 35, se encargó de los decorados también. Bueno, aquí traigo un figurín también del genio del bosque, de Bodas de Sangre, y también hizo las ilustraciones para el llanto por Ignacio Sánchez Mejía, publicado por Cruz y Raya en el año 35, como sabemos. Podría extenderme mucho, pero claro, tengo que destacar el profundo conocimiento que Lorca tenía del arte de su tiempo, ¿no?, de los distintos movimientos de vanguardia. Yo solo les aconsejo que se lean el sketch de la nueva pintura, aquella conferencia que dio en el Ateneo de Granada en el año 1928. Con leer esa conferencia ya podemos hacernos una idea del conocimiento que tenía Lorca del arte de su tiempo. Es verdad que supo rodearse de los mejores, desde el propio amigo Salvador Dalí a los grandes críticos de arte de la época, y leía a Thériault y a los grandes traducidos críticos de arte franceses. O sea, estaba muy al día, ¿no?, y habla perfectamente en ese texto de la vanguardia del momento, desde Kandinsky a Yves Tanguy, a los grandes surrealistas, cubistas, Picasso, por supuesto, y Joan Miró, que es el que más le gusta de todos, ¿no? Yo ahí discrepo de él, pero bueno, eso son cosas mías, ¿no? Evidentemente, como dibujante, no, pequeño apunte, todos sabemos que hizo una exposición individual en el año 27 en la Galería Dalmau de Barcelona, con motivo del estreno de Mariana Pineda, ¿no?, una exposición en la que vendió todos los dibujos, bueno, trampa porque se la compraban sus amigos, pero donde propone realmente todo el conocimiento del arte plástico, ¿no?, donde se manifiesta su quehacer, ¿no?, es constante. Bueno, aquí esto daría para dar una, no, para varias conferencias, porque es mi trabajo de muchos años, el análisis de los dibujos de lorquiano, con lo cual no me voy a extender, pero bueno, en fin, hizo dos exposiciones, una individual, y en el año 32 en Huelva, otra colectiva, en el que conoció entonces a Pepe Caballero, a José Caballero, ¿no? Pero Juan Gris, Braque, Picasso, Renoir, Cézanne, Gleyser, Osenfant, Balla, Kandinsky, Picabia, bueno, la lista es interminable que aparece en esta conferencia, con diapositivas también, que explicaba a los granadinos, ¿no? Pero también habría que citar a los contemporáneos de su tiempo, ¿no?, tan importante para la vanguardia española como fue el uruguayo Pérez Barradas. Si no se entiende la vanguardia, imagino que ayer hablaría mucho Juan Manuel Bonet de Barradas y la influencia en Lorca y en todos, y en Dalí. Bueno, aquí tenemos ese retrato que se conserva en Uruguay y que tanto tuvo que ver en esa serie enorme de clowns, de payasos, de arlequines, de marineros, dibujados por el gran poeta granadino, ¿no? Bueno, Dalí, Barradas, María Blanchard, etcétera, etcétera. No me detengo mucho más, ¿no? Sí que la dirección escénica, quizá un pequeño apunte, ya que aquí hay muchos estudiantes, estáis aquí, bueno, pues yo animo, no sé si debo animar, porque está por hacer. Mira que de Lorca se escribe constantemente, se habla, pero queda mucho por hacer sobre Lorca. Bueno, siempre está todo por hacer, pero la dirección escénica que él, ya sabemos que escribía, que dibujaba, no lo hacía mal, que componía música, escribía teatro, pero dirigía teatro. Dirigía sobre todo teatro, ¿no? Y esto está por hacer, ¿no? Yo me siento que me voy formando como director de escena, dice Federico García Lorca. Formación difícil y lenta. Estoy animado a aprovechar esa experiencia para hacer muchas más cosas. Estas palabras eran pronunciadas por Lorca en el año 34, cuando llevaba 2 años de andanzas con el teatro universitario, demostrando su interés por esta labor esencial y desconocida del poeta y dramaturgo granadino. Trabajo que no se circunscribió, como todos sabemos, solo a dicho grupo, sino que llevó a cabo en la mayoría de sus estrenos teatrales. Es verdad que sabemos que hubo detrás grandes directores de escena. Se ha citado a Rivacheri, fundamental, es el gran director de escena yo creo que del siglo XX, uno de los grandes en España, por supuesto, ¿no? Pero que detrás del Maleficio de la Mariposa y de Doña Rosita la Soltera estaba Federico también, y detrás de la Zapatera Prodigiosa estaba Federico también, apuntándolo todo, y además de aquella manera que lo hacía, ¿no?
Sí que quiero hacer una pequeña mención especial a Eduardo Ugarte, ¿no? Que aunque ya se han dedicado a una monografía por ahí, creo que es injustamente desconocido, ¿no? Porque bueno, la tragedia del exilio, afortunadamente ya hay alguna monografía por ahí, y más conocido el que es el que codirige La Barraca, y el que una vez que Lorca se empieza a desentender por su viaje a Buenos Aires, y después, bueno, porque le interesa menos, se queda él dirigiendo, ¿no? Y por eso quería traer esta fotografía muy publicitada, muy conocida, ¿no? Y que, en fin, que yo creo que por justicia moral también merece que le dediquemos un pequeño apunte. Y bueno, voy a terminar pronto para no excederme del tiempo, pero repasando a través de algunos de los montajes, de algunos de los figurines y decorados, y bocetos de decorados, mejor dicho, que nos han quedado, ¿no? Y cómo no traer al gran... Digo al gran truncado Alfonso Ponce de León, del que no voy a hablar mucho, artista malagueño que, al igual que Federico, pues murió ejecutado, fusilado, pero en el otro bando, ¿no? Haciéndonos acopio de esa tragedia fraternal. Al fin y al cabo fue una guerra entre hermanos, ¿no? Evidentemente, ¿no? Y que murió de aquella manera, pero que nos dejó unos bocetos que conserva la Fundación García Lorca, como estos para el Bulador de Sevilla, ¿no? La capilla del Comendador, o estos figurines, ¿no? Fíjense sobre todo en el de la derecha, aquí, bueno, mi derecha, su izquierda, ¿no? Interesante porque Alfonso Ponce de León era un gran conocedor de la vanguardia de su época, ¿no? Hay que decirlo, no me extiendo, insisto, porque creo que de todo esto hablaría ayer Juan Manuel Bonet, y evidentemente viajó por Alemania y casi con seguridad recaló en la Bauhaus, y de lo que se estaba haciendo. La Bauhaus era muy, muy publicitada, muy conocida, ¿no? Y a mí que me recuerdan mucho de estos figurines a algunos del ballet triádico de Oscar, el Lemme, quizá el ballet más radical, por lo menos de la primera mitad del siglo XX, junto con el Parade de Picasso, ¿no? En el que, bueno, de Picasso y de Eric Satie, ¿no? Pero Ramón Gaya también, el gran escritor, poeta y pintor fabuloso, ¿no? Que, bueno, aquí tenemos algunos de los decorados para algunos de los entremeses cervantinos, ¿no? Como los dos habladores, bueno, aquí también el alguacil y el corchete, ¿no? Sí, que voy a leer, bueno, si acaso sobre el criterio renovador del arte plástico, dice Lorca en el año 34, referido a la famosa entrevista de Octavio Ramírez: como escenógrafos tengo la colaboración de los mejores pintores de la Escuela Española de París, nada más y nada menos, de los que aprendieron el más moderno lenguaje de la línea de al lado de Picasso. Está clarísimo la intención que quiere dar a la puesta en escena en La Barraca, ¿no? Pero referido a Cervantes y a sus entremeses, ¿no? Y a esos entremeses que escoge para La Barraca, ¿no? Estas tres obritas, en palabras de Federico, son tres joyas en las que se nota la maestría del poeta, que trabajaba con esta alegría y con altura, es decir, dominando el tema. Esta sensación de dominio, de caliente frialdad, las tiene Cervantes como la tiene Goethe. Es la facultad de ir guiando los asuntos por un cauce previsto, sin que jamás falte el temblor misterioso de lo inspirado. Alameda plantada con estilo personal, donde el poeta permite que entre un viento de no se sabe dónde. Cervantes trabaja con su pleno hecho y por eso asombra la sensación de cosa improvisada, de Dalia nacida que corre por toda su obra fresquísima. Y desde luego no es arqueológico, no es viejo, no está pasado. Estos entremeses están vivos, como acabados de hacer. Y yo he visto su efecto siempre despierto en los públicos de aldeas y ciudades. Trama y lenguaje de farsa humana eterna. El texto es una gozada, como todo lo que escribe Lorca, que es puramente maravilloso, y me remito a que lo lean, es una joya. Y bueno, seguimos en este repaso. La cueva de Salamanca, en montaje, en el que las escenografías pues, no se han conservado, pero aquí sí que he querido meter esta incursión de Lorca en La Barraca como dibujante a través de estos 4 figurines para la cueva de Salamanca, que se conservan afortunadamente en el legado, bueno, en el patronato Lorca de Granada, en la huerta de San Vicente en concreto, ¿no? Unos figurines que, bueno, que él había ensayado durante toda su vida, toda esta línea que arranca de los ballets rusos, por supuesto, de Diaghilev, y que, bueno,
que sobre todo se desarrolla en esa maravillosa serie de clowns, de payasos, de arlequines, de saltimbanquis, bueno, y de esos figurines para ballet muy desconocido, por cierto, y que él plasma en el primer montaje, en el primer estreno teatral de La Zapatera Prodigiosa, aquella primera versión como saben, hay dos más, ¿no? Bueno, más o menos, de La Zapatera Prodigiosa. Estos son algunos de los figurines que por fin están depositados donde deben de estar, en una institución pública que es el Museo del Teatro de Almagro, que estaba en una colección privada. Al final el Estado español pues se hizo con ellos, ¿no? Y aquí los muestro de los que se conservan, creo que en total son 13, y que evidentemente detrás está todo lo picasiano, ¿no? Toda esa vinculación maravillosa que hizo Picasso en el teatro, que es puramente fascinante, ¿no? Con su colaboración nada más y nada menos que con Manuel de Falla. Algunos de estos se conservan en el archivo Manuel de Falla, y yo pude contemplar cuando arrancaba mi tesis doctoral y estudiaba los títeres, ¿no? El tema de los títeres, ¿no? Bueno, algunas representaciones de la Guerra Civil, de la Cueva de Salamanca, ya muy diferentes a las planteadas por Federico García Lorca, ¿no? O La Guarda Cuidadosa, ¿no? Aquí con las escenografías que podemos ver, ¿no? Sintéticas, pero que dicen mucho, ¿no? Fíjense, sobre todo en este figurín, bueno, este vestuario basado en estos figurines, estas borlas, ¿no? Que a mí me recuerdan tanto al ballet triádico de Óscar Lemen, ¿no? Bueno, traía esta obra de Ponce de León porque con buen criterio, creo que la última vez que estuve en el Reina Sofía hace unos meses, bueno, y han recuperado alguna obra más de este gran artista truncado, ¿no? Y bueno, este autorretrato casi también macabro, ¿no? Y premonitorio, ¿no? Se truncó uno de los grandes artistas del movimiento moderno, evidentemente de la vanguardia española, y de este retorno al orden que tanto tuvo que decir en los años finales de los 20 y principios de los 30 en Europa, ¿no? Pero también el hermano de Lorca, digo, el hermano jienense, ¿no? Paisano, Manuel Ángeles Ortiz, que también trabajó, pero del que no se ha conservado, por lo menos hasta ahora yo no sé nada, yo no he encontrado nada, de El Retablo de las Maravillas. Aquí tenemos una escenografía muy sucinta, así que sabemos que hizo los figurines. Como también imagino que hablaría ayer la gran artista, ¿no? La gran pintora, sobre todo grabadora, Nora Borges, ¿no? De Argentina, casada con Guillermo de Torre, y creo que injustamente olvidada o desconocida, ¿no? Quizá por el peso del hermano de Jorge Luis, ¿no? Pero fue también colaboradora de La Barraca. Yo he traído dos obras, ¿no? Simplemente para ilustrar, en fin, porque no se conserva nada que yo sepa, ella se encargó, si no recuerdo mal, de la égloga de Plácido y Victoriano de Juan de la Encina, de los figurines, y los sucintos figurines y las escenografías, ¿no? Y termino ya. Concluyo, las obras escenificadas tuvieron un carácter clásico, en esencia por el destino de las mismas, y vanguardista, por sus implicaciones sociales, políticas, por un lado, y por su realización plástica, de puesta en escena. Se convierte en un capítulo insustituible de la historia de nuestro teatro contemporáneo, además de significarse como la obra más importante de su creador, a decir de él mismo, Federico García Lorca, como él mismo apuntó en alguna ocasión. La Barranca supuso el quehacer diario de unos jóvenes que pasearon con dignidad unas propuestas escénicas que portaban ideas de futuro, aunque basados en dramas antiguos, pero de temática universal: el amor, la tragedia, la religión, la justicia social, la risa, el engaño, el sueño, la rebelión contra el poderoso o la eterna lucha del bien y del mal. Quiero concluir con unas palabras del escultor Jacinto Higueras. Bueno, yo tuve la suerte de conocer a muchos, mientras arrancaba mi tesis, a muchos actores y actrices de La Barraca, a Luisa de la Calzada, a Carlos Sean de la Calzada, a Carmen Obrador. Lo cito porque me hizo mucha ilusión, yo era muy joven y me parecía mentira tenerlos vivos y poder tocarlos y hablar con ellos. José Obrador, Edmundo Rodríguez, pero sobre todo María del Carmen García Agosti, que compartí toda una tarde en Fuentevaqueros allá por el año 1990, y bueno, para mí fue una gozada aquí
esas horas que pasé con ella, agarrada de mi brazo y contándome cosas de Federico, de su vida, no de la barraca ni nada, de su vida, de su personalidad, que me emocionaron, ¿no? Pero sí quería terminar con unas palabras que me regaló otro paisano, Jacinto Higueras, el gran escultor, Jacinto Higueras, ilustre barraco, al que tuve el honor de conocer en Granada, ya mayor, y con estas palabras quiero concluir. Dice así: la tarea de la barraca llevaba la misión del entendimiento y la tolerancia entre las gentes de las distintas regiones de España. Y si esta misión se hubiese hecho tradición, perdurando en su práctica, estoy seguro de que nuestra guerra civil no se habría producido, porque la guerra es hija de la intolerancia y el desconocimiento de unos contra los otros. Y Federico, con su barraca, no solo promovió un propósito de divulgación cultural, sino que fue el precursor de una formación de entendimiento, comprensión y tolerancia entre las gentes de su propio país. Pues buenos días y muchas gracias. Muchas gracias, José Luis. Yo creo que podemos disponer también de unos pocos minutos para alguna pregunta, si alguien quiere plantearla después de esta excelente exposición. ¿Quién quiere preguntar algo o plantearlo? Luciano. Yo, más que una pregunta, es un lamento, y si lo compartes conmigo, yo desde la perspectiva que no me queda, en este caso, desde el punto de vista de la plástica, de espectador, dejando aparte mi lado textual, llamémoslo, y es hasta dónde esto que tú nos enseñas se enriquecería con otra preocupación que tú has mencionado, que es la luz utilizada en la barraca. Sí, claro. Sí, bueno, sería fundamental. Bueno, todo eso está también por estudiar y trabajar. Evidentemente tenía su luminotecnia, bueno, de aquella manera, ¿no? Pero sí que utilizaron el sonido, por supuesto, fundamental, porque claro, íbamos, alguna vez actuaron en teatros pocas veces, pero la mayoría eran plazas, eran eras, eran lugares donde no había, entonces tenía que oír, el público asistente tenía que oír, muy importante, fundamental, sí. Todo esto, bueno, la influencia de Reinhardt también muy importante también, en fin, toda la técnica de la época es fundamental, sí, la luminotecnia, los efectos especiales, por supuesto, ¿no? Que ya gran Gregorio Martínez Sierra en su Teatro de Arte ya venía ensayando durante tiempo, que realmente es el gran renovador de la puesta en escena, sí. Y complementario, hay un dibujante que yo no es que estudiara, pero sí me serví de él, sí. Cuando estudié, un autor de teatro que también se preocupó mucho por la experimentación, llamémoslo, sobre todo en los años 20, que era Bartolocci. Sí. ¿Por qué Bartolocci no aparece en toda esta experiencia? No aparece. ¿Lo sabes? No sé. Bueno, él llega a participar en la barraca y de hecho, bueno, incluso si no recuerdo mal, le había propuesto nada más y nada menos que hacer los figurines para El amor de Don Pelín Plín, en la versión que fue truncada, que fue censurada del 28 por la dictadura de Primo de Rivera, pero no se llegó a ninguna conclusión. Al parecer la barraca estuvo, pero yo no conozco ningún figurín, y es uno de los grandes dibujantes e ilustradores de la época. Ahí aparece vinculado con Lorca y con la barraca. Sí, al final, bueno, se me ha olvidado citar a Santiago Ontañón, que también es otro de los grandes, y que luego volvió a España después del exilio, que incluso montó una cátedra en Chile, si no me acuerdo más, de escenografía, nada más y nada menos. Gran amigo de Federico García Lorca también, sí. Gracias. De nada. Gracias. ¿Alguna otra pregunta? Sí. Hola, ¿qué tal? Gracias por la charla. Te quería preguntar, las imágenes que has puesto al principio de artistas como Kandinsky, Mondrian, que tenían pues piezas escenográficas, ¿cómo llegaban al teatro? Es decir, ¿las compañías se ponían en contacto con ellos para que hicieran estas piezas o fue una moda de unir las artes plásticas con el teatro? Bueno, quizá uno de los culpables fue Diaghilev. Es el que arranca, ¿no? El que decide decir, bueno,
voy a montar una compañía independiente de ballet, el famoso ballet ruso de Aguilar, que es, vamos, yo creo que es el acontecimiento por excelencia, y decide prescindir de escenógrafos. Quiero a los mejores artistas de vanguardia, pintores. Bueno, por ahí pasan todos, absolutamente todos. Bueno, el tema de los ballets rusos es un tema apasionante, que daría para... si te digo que tengo cientos y cientos de diapositivas de puesta en escena, pues créeme que las tengo, ¿no? De la vanguardia. También te digo que esto era minoritario, que esto era marginal, que esto era vanguardia. Esto no es lo que se veía en los teatros tradicionales. Era muy marginal, ¿no? Ballets rusos y poco más. La vanguardia rusa sí. Hasta la llegada de Stalin al poder, es la vanguardia por excelencia de Europa, desde mi punto de vista. El futurismo italiano también. París se hacían muchos experimentos, pero todo era marginal. Sí que es verdad que esos vasos comunicantes entre pintura, los pintores no tienen formación escenográfica, ¿no? Evidentemente, ¿quiénes hacen aquí la escenografía en España en los años 10 y 20 y 30? Pues Salvador Alarma, los grandes escenógrafos, Fontanals, que también trabajó con Lorca. El episodio de los pintores es algo testimonial, pero grandioso, porque claro, bueno, lo que hizo Picasso es, pues eso, para parar, bueno, pues revoluciona la puesta en escena, ¿no? Lo que hizo Matisse, Gris, es que los que hicieron los rusos, todos los decoradores, pintores y pintoras, evidentemente mujeres también hay que tenerlas en cuenta, ¿no? Fundamental, sí. El punto de arranque es los ballets rusos, por ahí pasaron todos y todas las poéticas, desde el futurismo al constructivismo, el surrealismo, todo pasó por ahí, sí. Pero no nos engañemos, el teatro convencional, digamos, tenía otro tipo de decoración, ¿no? Es una cosa minoritaria, pero revolucionó. Lorca, que estaba muy atento a lo que pasaba, pues quiso que la barraca lo hicieran pintores contemporáneos, colegas suyos de su edad, y que vivían el arte de su tiempo, ¿no? Y esto yo creo que es uno de los grandes hallazgos de la barraca, evidentemente, aparte de los textos, por supuesto. Muchas gracias. Gracias. ¿Alguna pregunta más que queréis plantear? Bueno, pues si no hay nada más, vamos a hacer entonces la pausa y nos vemos en 20 minutos, más o menos, ¿no?